Today we will continue our study on the doctrine of salvation. Hoy día vamos a seguir nuestro estudio sobre la doctrina de salvación, Soteriology. sobre la soteriología. We, in our last study, looked at justification. Y en nuestro último estudio estuvimos hablando sobre justificación. Of course, these are not exhaustive studies, Por supuesto, estos no son estudios exhaustivos, but to give an introduction to the themes pero nos sirven para dar una introducción a estos temas. and to give you an invitation to deepen your study on the subjects. Y también con estos les damos a ustedes la invitación de continuar estudiando y profundizar estos estudios. Today we will be looking at sanctification. Hoy día vamos a estar hablando sobre santificación. The work of sanctification and its place in the preparation of the believer to meet the Creator Y, face to face. y vamos a estar hablando sobre la santificación, la obra de preparación en el creyente para que éste pueda prepararse para ver a su Creador cara a cara. Over the past years that I've been preaching Y en los here on Red Advenir, últimos años en los cuales he estado predicando aquí en Red Advenir, I've endeavored to give special emphasis he tratado de dar un énfasis especial to the role of justification in the life of the Christian. Al rol de la justificación para el cristiano. So you may find many sermons on YouTube Así que usted puede hallar muchos sermones en YouTube from me talking on the subject of justification. de mi persona hablando sobre el asunto de justificación. I have merely touched in very superficial manner on the subject of sanctification. Y quizás en el asunto de santificación he estado tocando meramente de una forma superficial. And there's reason for this. Y hay una razón para esto. Because as among us as Seventh-day Adventists, there is a strong emphasis on sanctification. El por qué es porque entre adventistas del séptimo día hay un énfasis fuerte en la santificación. So I've endeavored to give emphasis on areas where I consider us weak. Por lo cual he tratado de dar énfasis en aquellas áreas donde creo que tenemos más debilidad. But on this subject of the doctrine of salvation, Sin embargo, en este asunto de la doctrina de salvación, I want to give a more thorough treatment quiero dar un tratamiento más cuidadoso on the doctrine, on the subject of sanctification. sobre el tema de santificación. So today Así que hoy we will be studying the first part Va- of this subject. Vamos a hacer la primera parte de santificación. I want to divide it into at least two parts. It might come out to be a three-part study. Quiero que este estudio sea un estudio cuidadoso, por tanto, por lo menos serán unas 2 o 3 partes hablando solo de santificación. So let's bow our heads as we Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Our Father who art in heaven, we thank you for this beautiful Sabbath day. Nuestro querido Padre Celestial, te agradecemos por este día sábado We lift our eyes to you in worship today. y elevamos nuestros ojos a ti en adoración. You are wonderful. Tú eres maravilloso, You are holy. eres santo You are set apart y, in your purity and majesty. y eres, Señor, apartado de todo en tu pureza y en tu majestad. We ask you today to accompany us Te pedimos que nos acompañes hoy through your Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. Guide our thoughts. Guía nuestros Guide our pensamientos, feelings. guía nuestros sentimientos. Please give us right attitudes as we listen to your word. Y por favor, danos una actitud correcta a medida que escuchamos tu palabra. Give us all open hearts, Danos a todos corazones abiertos, open ears. oídos abiertos. I pray for
me and Carrie, we will be translating, Oro por mi persona, también por Kerry, quien va a estar traduciendo, that you would cover us in the righteous robe of Christ Jesus, para que tú nos cubras en el manto de justicia de Cristo Jesús, that you put your thoughts in our minds, your feelings in our hearts, para que pongas tus pensamientos en nuestras mentes y tus sentimientos en nuestros corazones, and that our mouths would be opened to declare that which is true in Christ Jesus according to your word. y para que nuestras bocas puedan declarar aquello que es verdad en Cristo Jesús y de acuerdo a tu palabra. So we invite you, Te in the person of invitamos, your Holy Spirit, to come and be our teacher today. te invitamos, Señor, en la persona de tu Santo Espíritu para ser nuestro maestro hoy, To guide us into all truth, para guiarnos a toda verdad, to quicken us, para despertarnos to do your will with delight. y hacer tu voluntad con deleite. So come to bless us today. Ven a bendecirnos hoy. Our eyes are fixed upon you. Nuestros ojos están puestos en ti We wait for your intervention y esperamos por tu intervención and hope for the advance of your kingdom, y, the accomplishing of your will in us, and the glory of your name. y anhelamos, Señor, el avance de tu reino, el cumplimiento de tu voluntad en nuestras vidas. Let your name be exalted during this session. Que tu nombre sea exaltado en esta sesión. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I invite you to turn in your Bibles to the book of 1 Corinthians 1, verse 30. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. The Word of God tells us, "But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption." La palabra de Dios dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sanctification Santificación is for those in Christ. es para aquellos que están en Cristo. Sanctification is not for everybody. Santificación no es para todo el mundo. Sanctification is for those in Christ, who are in Christ. La santificación es para aquellos que están en Cristo. So the basic platform Así que la plataforma básica of sanctification de la santificación is to be found, first of all, in Jesus Christ. es primeramente estar hallado en Jesucristo. Sanctification holds a special relationship to justification. La santificación tiene una relación especial con la justificación, While it is a distinct work from justification, a pesar que es una obra distinta a la justificación. it cannot be effected without justification. Y la santificación no puede ser efectuada sin justificación. So in that sense, sanctification is not separated Así que en este from sentido, justification. la santificación no está separada de la justificación. We need to explain that clearly. Y esto lo debemos explicar claramente. It does not saying that sanctification and justification is one and the same work. En otras palabras, la santificación y la justificación no son una misma obra, But that they hold a special relationship in sequence. pero tienen una relación especial en cuanto a su secuencia. They are connected. Ellas están conectadas. You can't have sanctification Usted no puede tener santificación without justification. sin justificación.
However, sanctification is a work of God, distinct and separate, distinct from justification, from the work of justification. Sin embargo, la santificación es una obra distinta de Dios, una obra distinta a la de justificación. So, justification is one work of God Así que la justificación es una obra de Dios that He does for the soul que hace por el alma in Christ en Cristo and through Christ. y a través de Cristo. And sanctification is a work of God Mientras que la santificación es la obra de Dios that God does in the soul que Dios hace en el alma through the Spirit a través del Espíritu for the soul that is in Christ. para aquella alma que ya está en Cristo. We'll talk some more about those distinctions. Y vamos a ir hablando As we go. más a medida que vamos progresando sobre estas distinciones. So, what is sanctification? Así que, ¿qué es santificación? What is this work? ¿Qué es esta obra? What is to be its result? ¿Cuál es el resultado de esta obra? What are we to expect from this special work of God? ¿Qué debemos esperar de esta obra especial de Dios? The Old Testament word for to sanctify La is palabra, kadash. la palabra del Antiguo Testamento que se refiere a santificar es la palabra kadash. Now, its corresponding kadash is a verb, Ahora, kadash es un verbo, to sanctify. santificar. Its corresponding noun is the word kodesh. Y el nombre o sustantivo que le corresponde a este verbo es kodesh, And the corresponding adjective is kadosh. mientras que el adjetivo es kadosh. It is derived from the root, which is kad, La raíz de estas palabras es kad, which means to cut, que significa cortar, from which is projected the idea of separation. de donde viene la idea de separación. The word to cut, Esta palabra cortar kad, o kad is used in relationship to pacts or covenants. se utiliza con relación a pactos. For example, we might say in English, I will make a covenant, Por or ej- I made a covenant. Por ejemplo, en español o en inglés uno puede afirmar voy a hacer un pacto. The Hebrew would never say, I made a covenant. En hebreo no se dice haré o hice un pacto. They would say that they cut covenant. En hebreo ellos dicen he cortado un pacto. And this is illustrated in the experience of Abraham when God came down to make covenant with Abraham. Y esto se ve en la ilustración de Abraham cuando Dios viene a hacer un pacto con él. God instructed Abraham to cut a bullock. Dios instruyó a Abraham, le dijo que tomara un becerro Several animals he was told to cut them. y varios animales. In two, in Abraham halves. tenía que cortar esos animales por la mitad. All right, so he was supposed to cut these animals and he was supposed to pass between the animals. Él tenía que cortar estos animales y tenía que pasar en el medio de estos animales. But Abraham fell asleep. Ahora Abraham, él se durmió, Great heaviness came over him and he fell asleep. él se durmió And then he was awakened by a startling sound. y luego él se despierta con un sonido And he saw a burning lamp passing between the pieces. y vio a un cordero pasando sobre las piezas de estos animales, las That's patas. how they would cut covenant Y esta era la forma en la in cual the Old ellos, Testament times. en el tiempo del Antiguo Testamento, cortaban pactos. They were supposed to cut the animals in two and pass between the pieces to show that this was what should justly happen to them if they failed to keep their part of the bargain. Estos animales eran cortados en dos, ellos pasaban en el medio de estas partes y era como un símbolo para decir que esto sobrevendría sobre aquellos quienes fallaban
en el cumplimiento del pacto. The interesting thing in that illustration Ahora, lo interesante sobre la ilustración is that God did not allow Abraham to pass through the pieces. es que Dios no permitió que Abraham pasara entre las piezas de animales, So las partes de los Abraham did animales. not make that promise. Así que Abraham no hizo esa promesa. But God, who knew that he's faithful to keep the covenant, Pero Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir su pacto, he passed through. Él fue quien pasó a través de ellos. What was he saying? Ahora, ¿qué era lo que estaba diciendo Dios? So should it be done to me Así será hecho if para I ti. fail to keep my promise to you, Abraham. Y por fe yo cumpliré mi promesa a ti, Abraham. If Abraham, or if a covenant between God and man, Si Abraham o este pacto entre Dios y el hombre, included man passing between the pieces, si eso incluyera al hombre pasando o atravesando entre las piezas de los animales, entre las partes de los animales, we would be without hope. estaríamos nosotros sin esperanza alguna. Because all our resolutions, Porque todas nuestras all our resoluciones, commitments are like ropes of sand. porque todos nuestros compromisos son como sogas o cuerdas de arena. Our salvation is based on God's faithfulness. Nuestra salvación se basa en la fidelidad de Dios. And the covenant between God and his people Y el pacto de Dios y su pueblo is ratified by divine faithfulness. se ratifica por la fidelidad divina. And man's confidence in God's faithfulness. Y la confianza del hombre en esa fidelidad de Dios. The trust or the confidence of our standing before God La confianza de nuestra postura delante de Dios is to rest heavily on our trust or confidence in his fidelity, es confiar plenamente en la fidelidad de Dios, in his unbreaking faithfulness. en su fidelidad inquebrantable. So, to cut Así, gives us the idea of separation. así que esto de cortar nos da una idea de separación. Kad, Kad, from where we get the word kadash, de donde se deriva la palabra To kadash, santificar, to separate. separar. The word would then point to aloofness. Yes, the word then points to aloofness, separateness, or majesty. Esta palabra implica entonces kadash, santificar, implica separación, implica también majestuosidad. Let's take a look. Let's give some examples so that we can understand. Y vamos a dar algunos ejemplos para entender And I'll mejor. use two examples, Voy a utilizar dos ejemplos, basically from the Old Testament. básicamente del Antiguo Testamento. First one is the Sabbath. El primero de ellos es sobre el sábado. So let's turn to Genesis chapter 2, Así que vamos a ir a Génesis 2 and let's read from verse 1 to verse 3. y vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. And on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Okay? So God did something for and he did something to the seventh day. Así que Dios hizo algo para el séptimo día y algo en el séptimo día. What did he do to the seventh day? ¿Qué fue lo que él hizo al séptimo día? First, he blessed it. En primer lugar, lo bendijo. What does that mean? ¿Qué significa esto? He favored it. Que él le dio su favor. He bestowed on this day special favor. Que él coloca en este día un favor especial. And then it says, and he sanctified it. Y luego dice, lo santificó. What does that mean? ¿Qué significa esto?
Kadash. Sí, allí está Kadash, From the root, de la misma Kad. raíz, Kad. he cut it. Él corta. He cut it and put it aside. Él corta este día, lo coloca aparte. Not that he cut the day in two. Not that he cut the day No in two. que él cortó el día, But he cut it off from the other days of the week. sino que saca este día de los otros días de la semana. So he made it clearly separate from the other 6 days. Así que él hace una separación clara del séptimo día de los otros 6 días. Which all the days were good. Ahora todos los días eran buenos. There was not a single bad day, No había ni un día malo. right? Sí. But Pero this day este día would be distinct from the others sería distinto a los otros. because it would be separated from them Porque sería separado de ellos and separated to God y separado para Dios, for God's use, para el uso de for Dios, God's honor. para la honra de Dios. So this is a basic example of what it means to sanctify. Así que este es un ejemplo básico de lo que es santificar. In this sense, En este sentido, Kadash is not talking about purifying, no está hablando sobre purificar. even though when we use the word sanctification today, it implies purification. A pesar de que hoy día cuando se usa la palabra santificar, la usamos de una forma que implica también purificación. Okay, and there is a sense in which purification is involved in sanctification. Y hay un sentido en que la purificación se incluye en la santificación. But that is not the primary understanding Pero that we eso, should have of it. pero no, este no es el sentido primario que debemos tener de santificación. The word kadosh, La palabra kadash, Kadash points to separation and consecration. apunta a separación, consagración. And this is to be the basis of our understanding Y of sanctification. ese debe ser el entendimiento más básico de lo que es santificación. If you ignore this aspect of sanctification, Si usted ignora este aspecto de santificación, you hope in vain for purification. entonces usted espera en vano la purificación. Or you can strive in vain O usted puede luchar en vano for purification. por la purificación. If sanctification, if separation and consecration Si la santificación implica separación y consagración, means little to you when you consider sanctification, si estas dos ideas no tienen un significado importante para usted cuando usted piensa en santificación, then don't waste your time looking for purification. entonces no pierda el tiempo buscando purificación. Why? Why are you going to look for purification? ¿Para qué va a buscar purificación? Why? ¿Para qué? Why should you seek purity? ¿Para qué busca usted entonces la pureza? Why should you seek morality? ¿Para qué buscar moralidad? Why should you seek to be just? ¿Para qué quiere ser justo? So that I can be a better person. Para que yo pueda ser una mejor I want to persona. be the best that I can be. Yo puedo ser lo mejor que yo pueda ser. Well, you see, the motivation in sanctification is much higher than that. Bueno, la motivación en santificación va mucho más arriba que esto. The end of sanctification is not you. Porque el fin de la justificación no eres tú. No, sanctification. De la santificación no eres tú. The end of sanctification, the end of your sanctification is the glory of God. El fin de la santificación no es usted, es la gloria de Dios. Those who are seeking sanctification for themselves Aquellos quienes están buscando santificación para sí mismos, couldn't care less about Kadash. realmente no les importa mucho Kadash. Couldn't care less about being separate. No les importa mucho el estar separados o ser separados. Maybe they might be interested to be separate, to be set apart for the admiration of others.
O quizás les interesa ser puestos aparte o separados del resto para recibir la admiración de otros. But they have no interest in being separated unto God. Pero no están interesados en ser separados para Dios. They are not interested in Him and in being with Him. No están interesados en Él o en estar con Él. They are motivated to be some special specimen of admiration. Sino que están motivados a ser un espécimen especial para ser admirados. And that motivation Y esa for sanctification motivación para la santificación is nothing less than idolatry. no es otra cosa sino idolatría. It's the replay of mystery of iniquity. Es sencillamente volver a pasar la cinta del misterio de iniquidad. Because Satan wanted to be separated, he wanted to be deemed as unique. Porque Satanás, él quería estar separado, él quería ser visto como único. He wanted God to view him as unique Él quería que Dios lo viera a él como único and distinct from all the others. y distinto de todos los demás. Why? Because of his excellence. ¿Por qué? Bueno, por sus excelencias, Because of his brilliance. por su brillantez, Because of his beauties. por sus bellezas. And that's how sin started. Y así fue como empezó el pecado. So don't be deceived. Así que no sea engañado. Don't let iniquity, as Satan paints it, with a face of sanctity, No deje que la iniquidad, como la ha pintado Satanás, con una cubierta de santidad, don't let it trap you. no deje que eso lo atrape, It's the mystery of iniquity. porque es el misterio de iniquidad. And at the root of mystery of iniquity A la raíz de ese misterio de iniquidad is the hope to be good, the hope to be excellent, the hope to be virtuous without God. es la esperanza de ser bueno, de ser virtuoso, de ser excelente, pero sin Dios. It even hopes that to have God look on with admiration and praise. De hecho, si anhela, este tipo de persona anhela que Dios lo vea con admiración y alabanza. That's not biblical sanctification. Eso no es santificación bíblica. It must start with separation from Debe- what is common Debe comenzar con la separación de aquello que es común or what is unclean. o de aquello que es inmundo, But the chief motive for this separation pero el objetivo, la motivación primaria de esa is motivación union with God. es unión con Dios. Let's take another example. Vamos a ver otro ejemplo. Let's see this work of sanctification, or the word sanctification, used in relationship to Israel. Vamos a ver la utilización de esta palabra santificación con respecto a Israel. Let's turn to Exodus chapter 19, verse 3. Vamos a ir a Éxodo 19, versículo 3. And we'll concentrate from verse 3 to verse 5. Y vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Éxodo 19. And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. You have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Now here we see in this illustration
a more amplified sense of how the word can be used. Ahora, en esta ilustración podemos ver en un sentido más amplio cómo se utiliza esta palabra. In these three verses, En estos 3 versículos, you can see the process of sanctification in its entirety. usted puede ver el proceso de santificación en su plenitud. In verse 4, En el versículo 4, well, in verse 3, we have Moses as an example of it, bueno, en versículo 3 vemos a Moisés como un ejemplo de ello, because he went up unto God. porque él subió a Dios. How did he go up? ¿Cómo él subió? Did he go to God with all the people with him? ¿Será que él fue a Dios con todo el pueblo con él? No. No. He had to separate himself Él tuvo que separarse and be alone. y estar solo. And alone with God. Y solo con Alone Dios. he met God. Solo él se encuentra con Dios. So you have an illustration right there Así que allí mismo usted tiene una in Moses' own ilustración. experience. En la misma experiencia He de went up Moisés, unto God. él subió a Dios. Each person that is to be sanctified Cada persona que ha de ser santificada must know what it is to come apart tiene que saber lo que es ir separado from the world, del mundo, from its contamination. de su contaminación, But we also must understand what it means to come apart, to be alone with God. pero también tenemos que entender qué significa estar separados e ir solo a Dios. But let's look in a more amplified sense at the experience of Israel. Pero vamos a ver en un sentido más amplio la experiencia de Israel. God said to Israel, Dios le dice a Israel, "You have seen what I did unto the Egyptians, has visto lo que hice a los egipcios and how I bear you on eagle's wings." y cómo os tomé sobre alas de águilas. Who did that? ¿Quién hizo esto? Who put them on the eagle's wings? ¿Quién puso a Israel sobre alas de águila? What was he illustrating? ¿Qué está ilustrando él? How the mother eagle bears her young. Cómo la madre águila lleva a sus polluelos. She takes them from the nest and puts them on her wings. Esta ave toma los polluelos, los saca del nido, los coloca sobre sus And she alas jumps off with them. y vuela con ellos. And her little ones are on her wings, Y los polluelos están en sus alas, flying with her. están volando. God says, "That's what I did for you. Y Dios dice, eso fue lo que yo hice por ustedes. I took you out of the nest." Yo te saqué del nido. You know how the mother eagle gets the little ones out of the nest? ¿Saben cómo la madre saca a los polluelos del nido? Because esa they live águila? so high up, it's cold up there. Porque ellos viven en lugares en cúspides tan altas, es bastante frío. So when the little ones are in the nest, As- they're cozy in the nest. Así que cuando los polluelos están en ese nido, pues están abrigaditos, están And calientitos allí. nobody's going to want to come out of the nest Y nadie va a querer salir de ese to nido face the cold. para enfrentar el frío. So you know what she does? She comes and she brings thorns and thistles. Así que ¿sabe lo que hace esa madre? Trae ramas, trae Thorns. cardos. And she starts putting them in the nest. Y empieza a colocar esos cardos en el nido. And then she starts pushing it on them. Y empieza a colocarlos allí. And they, Y los polluelos empiezan a pincharse until they jump out of the nest. hasta que saltan del nido. Then she puts them on her wings. Y entonces los coloca ella en sus alas. You know, God did that. Y es lo que hizo Dios. Maybe if it wasn't for the slavery and the thorns and thistles of hard labor down in Egypt, Israel probably would never want to leave Egypt. Quizás si no hubiera sido por la esclavitud, por los cardos que Israel estaba sufriendo en Egipto, quizás Israel no hubiera querido salir de allí. Yes, without doubt, because remember they were complaining and saying, "Would to God that we had died in Egypt." Porque ellos estaban quejando. Fíjese que ellos decían, uy, que Dios hubiera permitido que hubiéramos muerto en Egipto. Because we had the cucumbers and we had the fish and we had the leeks down there. Porque teníamos el pescado y teníamos
las cebollas y teníamos los pepinos ahí en Egipto. Like those little young Y como esos eagles. polluelos, ¿no?, de águila. enjoying all the nice food that their mother brings for them and the Disfrut- warmth there. Disfrutando toda la comida que mamá águila trae para ellos. But when the prickly thorns come, Pero cuando el cardo empieza a when pinchar, hard labor and slavery cuando el trabajo duro, cuando la esclavitud makes Egypt an uncomfortable place, hace de Egipto un lugar que ya no es cómodo, then they cry out for liberty. entonces empiezan a clamar por So libertad. who was in charge there? Ahora, ¿quién estaba a cargo de eso? It was Pharaoh ¿Era Faraón or was it God? o era Dios? Anyway, Ahora, so God brought them out. entonces Dios los saca. Where was he bringing them? ¿A dónde los llevó? Where was God bringing them? ¿A dónde Dios los estaba The llevando? common answer, he was bringing them to Canaan. Bueno, la respuesta común, Él los estaba llevando a Canaán. But what does he say in this verse? Pero ¿qué dice Dios en este versículo? Where was God bringing them? ¿A dónde Dios los estaba llevando? He said, you have seen what I did unto the Egyptians and how I bear you on eagle's wings and brought you unto myself. Él dice, viste lo que hiciste a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. This is the most precise answer you can get. Esta es la respuesta más precisa que usted puede encontrar. God has no more interest Que Dios no tiene más interés in that the people of Israel should be in Canaan en que el pueblo de Israel esté en Canaán or in Europe o en Europa or anywhere else, o en cualquier otra parte. but according to his purpose. Pero de acuerdo a su propósito, He chose Canaan Él escogió Canaán for the reason that that was the place most suited for them to have a relationship with him. para que este fuera el lugar donde ellos tuvieran una relación con Él. It's the same way that we can view heaven. Es la misma forma en la cual nosotros podemos contemplar el cielo. Some people view heaven much the same way the world sees Canaan. Para muchos, cuando se imaginan el cielo, es la misma noción que tienen de Canaán. They think that the goal of their sanctification is to get to heaven. Ellos creen que el objetivo de su santificación es llegar al cielo. And they're looking at a place. Y están buscando un lugar. They're seeking a place, Están buscando un lugar, but not seeking union with a person. pero no buscando unión con una persona. No, the place will have sense, will make sense. Seeking the place will make sense when it's the abode of the person that you seek. Ahora, el buscar este lugar va a tener sentido cuando usted quiere tener una relación con la persona que mora en ese lugar. What good is it to go to heaven if you have no interest in him who sits on the throne of heaven? ¿Qué bien puede hacer para ti el ir al cielo cuando no tienes ningún interés en la persona que está sentada en el trono? You're going to be as miserable there Vas a estar tan miserable allí as you would be in hell itself, como si estuvieses en el infierno mismo. because you would be consigned to dwell for the rest of eternity in the presence of someone you do not delight, in whom you do not delight. Porque vas a estar viviendo por eternidad con una persona con la cual no tienes ningún deleite. It's like some of the complaints of some couples, so is God so hard that he's going to make me have to live with this woman for the rest of my life? Es como algunas de las quejas que escuchamos de muchas parejas. Ay, ¿será que Dios es tan duro que quiere que yo viva con esta mujer por el resto de mi vida? Or he's going to make me have to live with this man for the rest of my life? O del otro lado, Dios quiere que viva con este hombre por el resto de mi vida. So if some people can't live with their husband or wife for the rest of their life, Ahora, si hay algunas personas que no pueden vivir con su esposo, con su esposa por el resto de sus vidas, how do you think that some people who hate God would have happiness in heaven living with him for the rest of eternity? ahora, ¿cómo creen que personas que odian a Dios van a vivir por la eternidad delante de Él? That would be eternal misery. Eso sería una miseria eterna. So something must happen. Entonces, algo debe pasar. So God brings Israel to himself. Así que Dios trae a Israel para sí mismo. That's the first
sense of sanctification. Ese es el primer sentido de la He santificación. took them out Él los saca of Egypt de Egipto and brought them to himself. y los trae a sí mismo. He was not just separating them just to be separate, Él no solamente los separó porque quisiera que estuviesen separados just to be a distinct people for their own sake. o que ellos fueran un pueblo distinto por amor a ellos, For their own sake. ¿sí? Por amor a ellos mismos. So God's plan for Israel was not just that they should be the most wonderful people, the most admirable people. Así que el plan de Dios no era que Israel fuese el pueblo más maravilloso, el pueblo más bello, The richest people, el pueblo más rico, so that when the other nations look, they say, wow, what a nation is this? para que otras naciones digan, wow, pero mira qué nación esta, And they ¿quiénes son? start to talk all kinds of wonderful things about Israel. Y empiecen a hablar todas cosas maravillosas de Israel. And Israel becomes the greatest wonder of the world. Y Israel se convierte en la maravilla del mundo. And that's it. Y eso es todo. No. No, In their calling out, en el hecho de que ellos son llamados in their fuera, separation, en la separación de they were ellos, being separated unto God. ellos eran separados para Dios. So if there was to be any admiration in that separation, Así que si habría alguna admiración en esa separación, the aim was not for the glory of Israel in itself, el objetivo no era para la gloria de Israel for the admiration of Israel in herself, o para la admiración de Israel, but for the admiration of the one who has called her out unto himself. sino para la admiración de aquel quien los sacó. That's the aim of sanctification. Ese es el objetivo de santificación. If you are to be sanctified, Si usted ha de ser santificado, you are being called to separate usted ha sido llamado para separarse yourself from the world, del mundo, from whatever contaminates. de cualquier cosa que contamine. You are being called to separate yourself unto God, Usted ha sido llamado para separarse para Dios, so that in union with God, para que en la unión con Dios, whatever is praiseworthy cualquier cosa que sea digno de admiración in your experience en su experiencia will lead to the glory and exaltation and honor of the one who has called you. lleve a la gloria, a la exaltación de aquel quien lo sacó a usted. We are not being called to be a specimen of admiration for our own glory. No estamos llamados para hacer una especie de admiración por nuestra propia gloria. God is not making Lucifers. Dios no está haciendo luciferes. God is not trying to start the great controversy all over again. Dios no está tratando de iniciar el gran conflicto nuevamente. And starting it using the church. Y haciéndolo utilizando a la iglesia. But sad to say, that's Pero- where many people are when it comes to sanctification. Pero tristemente hay muchos quienes están en esta posición con respecto a la They santificación. don't understand that their position on this subject No entienden que la posición sobre este asunto would bring them back to where Lucifer was and therefore bring them to where Satan is. pueden traerlos de vuelta a donde estuvo Lucifer y a donde está Satanás. Beauty, Belleza, excellence, excelencia, perfection perfección, without dependence, sin dependencia, without glory, sin gloria, without glorying in God, sin gloria en Dios, but self-admiration, sino admiración propia, self-satisfaction. satisfacción propia. That's the root of sin. Esa es la raíz del That's pecado. not where God is trying to take us. Y in eso no sanctification. es donde Dios nos quiere llevar con nuestra separación. We must be centered in Him. Debemos estar centrados en Él. So look at what He says in verse 5. Así que mire lo que dice en el versículo 5. So after they are centered in Him, Ahora, una vez que ellos están centrados after en they Él, are founded in Him, una vez que ellos son hallados en Él, after they have
they have the solid platform and foundation for their feet Una vez que ellos tienen esa plataforma sólida para sus pies in God Himself, en Dios mismo, God says to them, Dios les dice lo siguiente: now therefore, ahora pues, if you will obey my voice indeed, si dieres oído a mi voz and keep my covenant, y guardaréis mi pacto, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. A peculiar treasure, Un especial tesoro, not in themselves, no en ellos, but to me, He says, pero mío, dice el Señor, above all people, sobre todos los pueblos, distinct from all the rest, distintos al resto, admirable admirables in comparison to the rest. en comparación a los otros. But where is to be the focus of the glory? Pero ¿dónde debe estar el enfoque de la gloria? Unto me, He says, A mí, dice el Señor, for all the earth is mine. porque toda la tierra es mía. This basically is what sanctification is about. Esto básicamente es de lo que se trata santificación. It is to celebrate God's sovereignty Es celebrar la soberanía de Dios in choosing al escoger whom He will set apart, a quien Él va a separar, whom He will honor a quien Él va a honrar and exalt y exaltar among the nations, entre las naciones, among the people. entre los pueblos. God chose Israel. Dios escoge a Israel. It wasn't Israel who chose God. No fue Israel quien eligió a Dios. God called Abraham. Dios llama a Abraham. God called Abraham to separate himself from his countrymen. Dios llama a Abraham para separarse de su país. De su God called continente. Abraham to separate himself unto his God. Dios llama a Abraham para separarse de sus dioses. God gave Abraham promise Dios le da promesas a Abraham to inherit and inhabit a place. para una promesa para habitar un lugar. God gave Abraham promise Dios promete a Abraham to bring forth seed for the stars, like the stars of heaven for multitude. que él va a traer una simiente que será como las multitudes de las estrellas. Sanctification celebrates God's sovereignty, La santificación celebra la soberanía de Dios, both in election, tanto en elección, in choosing whom He will en separate, escoger a quién Él está separando, and honor y honra for union with Himself. para unión consigo mismo. Why Israel? ¿Por qué Israel? Why Abraham? ¿Por qué Abraham? God, the only answer is God chose it. La única respuesta es Dios así lo quiso. Dios lo escogió. God chose Abraham. Dios escogió a The Abraham. Bible doesn't tell us why, La Biblia no nos dice por qué, but for His purposes. pero por sus propósitos. So, in sanctification, En santificación, in true sanctification, en una verdadera santificación, the word calls us to separation from and separation to God. esa palabra nos dice que debemos separarnos de el resto And to y His purposes. separarnos para Dios y para sus propósitos. In verse 5, En el versículo 5, when most of us consider sanctification, cuando la mayoría de nosotros consideramos santificación, the important verse among these three verses that we are looking at el versículo más importante cuando leemos estos tres, is verse 5, para la mayoría de nosotros sería el versículo 5, where God states the condition donde Dios establece una of condición abiding in Him, de guardar, de dar obediencia a Él, of abiding in Him. de morar en Él. He says, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me. Por ejemplo, cuando Él dice en el versículo 5, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. What
happens if that's all we focus on in sanctification? Ahora, ¿qué pasa cuando esto es lo único en lo cual nosotros prestamos atención cuando hablamos de santificación? If all we focus on in sanctification is obedience, Si todo lo que nosotros ponemos el enfoque es en obediencia, and we have no foundation as to our place and our identity in God, pero no tenemos un basamento firme en cuanto a nuestra identidad con Dios y en Dios, then why then are we obeying? entonces la pregunta viene, ¿para qué obedecemos? ¿O por qué obedecemos? Could it be that when we lose sight of our place and identity in God, Podría ser que cuando nosotros perdemos de vista nuestro lugar y nuestra identidad en Dios, as being first place in sanctification, como como la base primaria de santificación, could it be then that we turn obedience into the means podemos nosotros entonces convertir la obediencia en el medio by which we find place and identity? a través del cual hallamos nuestro lugar y hallamos identidad? Exactly. Exactamente. That's not how sanctification works. Y no es así como obra la santificación. Sanctification will only be effective in those who already have place and identity in God. La obediencia, la santificación va a operar en aquellos que ya tienen un lugar y quienes ya tienen identidad en Dios. So, on this basis of being called Así que en esta base de ser llamado as son of God un hijo de Dios by God himself, por Dios mismo, of being received al ser recibido as a son of God como hijo de Dios by God himself, por Dios mismo, then the call to obedience entonces el llamado a obedecer is reasonable, es razonable. most reasonable. Es lo más razonable. And my obedience Y mi obediencia is merely the expression of gratitude es sencillamente mi expresión de gratitud, because the righteous God, porque ese Dios justo, the holy God, el Dios santo, has chosen me, me ha elegido, an unworthy sinner, un pecador indigno, has chosen me in Christ, me ha elegido en Cristo, has given me place that I don't deserve, me ha dado un lugar que yo no merezco, has treated me in a way that I don't deserve. me ha tratado de una forma que yo no merezco, He has named me me ha nombrado, and given me a name I do not deserve, me ha dado un nombre que yo no merezco, where I should be seen by him as merely a son of wrath. donde yo solamente merezco ser llamado un hijo For de ira. Christ's sake, he sees me. Por amor a Cristo, Él ahora me ve For the sufferings of Christ in my place. por los sufrimientos de Cristo en mi lugar. He sees me now in Christ's place Él ahora me ve en el lugar de Cristo as a son of his. como uno de sus hijos. For Christ's, because of the pains Christ suffered, Por el dolor que sufrió Cristo and because I believe that Christ's suffering was not his own, y porque yo creo que el sufrimiento de Cristo no fue suyo, but it was mine. sino que era mío. God Dios receives me me recibe in Christ. en Cristo. What is this? ¿Qué es esto? That's justification. Eso es justificación. That's justification. Eso es justificación. God pronounces me Dios me pronuncia just. justo. Where's the justice? ¿Dónde está la justicia? What justice do I have? What righteousness do I have? ¿Qué justicia tengo yo? I have it in Christ. La tengo en Cristo. Christ is my righteousness. Cristo es mi justicia. And that is what God counts to me. Y eso es lo que Dios me pone en mi cuenta. His perfect life, He Su bequeaths vida to me. perfecta me es dada. And on this basis, He counts me as His son. Y por esto Él puede contarme como su hijo. And He calls me Y me llama to obedience. a obediencia. Would I be able ¿Podré yo
to walk caminar in obedience en obediencia without understanding this. sin entender esto? If I were to attempt to obey Si yo quiero obedecer without regard for what Christ suffered sin tener en cuenta lo que Cristo sufrió in my place, en mi lugar, what would be the motivation? ¿cuál será entonces mi motivación? What would be my motivation to obey? ¿Cuál sería mi motivación para obedecer? Wouldn't it be to seek justification? ¿No será entonces el hallar justificación? Wouldn't it be to make myself worthy before God? ¿No será el poder hallarme digno delante de Dios? Wouldn't it be motivated by a quest to be accepted by God? ¿No será una motivación de tratar de ser aceptado por Dios? Yes. Sí. And sadly, Y tristemente, many in the muchos church, en la iglesia, that is what is their motivation for obedience. es para muchos esta la motivación para la obediencia. They are seeking a place. Están buscando un lugar. They are seeking an identity. Están buscando identidad. They have no assurance of it, No tienen ninguna certeza de and ello. so they are seeking it. Y por lo tanto la buscan. They convert the call to obedience Ellos convierten el llamado a la to a obediencia call to salvation by works. a un llamado para salvación por obras. And what to the real child of God is an expression of gratitude. Y lo que es para el verdadero Hijo de Dios una expresión de gratitud Becomes the means by which they attempt to make God indebted to them. se convierte en un medio a través del cual ellos hacen de Dios ahora el que le debe a ellos. God, give me the kingdom because I have done so and so. Dios, dame el reino porque yo he hecho esto y esto. God, call me your son because I have done this and that. Dios, llámame tu hijo porque yo he hecho esto y esto y esto. And God will have none of it. Y Dios no va a mirar nada He will de have eso. none of it. Él no va a mirar nada de eso. If you find not your identity Si usted no tiene identidad as a son of God, como hijo de Dios, if you find not your place si usted no tiene lugar in the kingdom of God, en el reino de Dios, solely in Christ, solo en Cristo, you are none of His, usted no es de Él and you have no place y no tiene lugar in His presence. en su presencia. Only in Christ Solo en Cristo. does all the promise of God becomes yes Es solo en Cristo donde todas las promesas son sí and amen to y us. amén para nosotros. So this is the first. Así que esta es la primera parte. When we come back, we're going to take a look at the word sanctification in the New Testament. Pero cuando regresemos, vamos a ver santificación en el Nuevo Testamento. We'll take a more amplified look at how the doctrine of sanctification has been portrayed in the history of Christianity Y vamos from the a- early church during the Dark Ages and during the Reformation and after. Y vamos también a estudiar cómo la santificación ha sido contemplada tanto en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, como también luego durante el periodo del oscurantismo, en la Edad Media, y luego con la Reforma Protestante. Just let it be sufficient Ahora, que sea por ahora suficiente for us to clarify this matter. para que nosotros clarifiquemos este asunto The relationship of sanctification to justification. entre la relación de santificación y A justificación. distinct work from justification, Es una obra distinta de santificación. a distinct De- work from justification, La santificación es una obra distinta a justificación, while having its base a pesar que tienen su base connected conectada to justification. a la justificación. May God confirm Que Dios confirme His plan su plan in our hearts and en lives. nuestros corazones y en nuestras vidas May we y que nosotros make sure work of obremos examining ourselves en examinarnos a nosotros mismos
to see whether or not we're in the faith, para ver si no estamos en la fe, to see whether or not the sanctification which we are seeking para ver si la santificación que estamos buscando has a legitimate base, tiene una base a legitimate legítima, basis in Christ, una base legítima en Cristo, or whether we are seeking to make God a debtor to ourselves. o si estamos buscando a través de nuestra santificación hacer de Dios un deudor hacia nosotros. May God help us. Que Dios nos ayude. So the question we ought to ask ourselves, Así que la pregunta que debemos hacernos where am I standing es, today? ¿dónde estoy hoy? Am I in Christ ¿Estoy en Cristo or am I out of Christ? o estoy fuera de Cristo? If I'm out of Christ, Si estoy fuera de Cristo, sanctification is none of my business. la santificación no es mi asunto todavía. Because if I should enter into a quest for sanctification outside of Christ, I am seeking but my own glory. Porque si trato de alcanzar santificación sin Cristo, sencillamente lo que estoy buscando es mi propia gloria. I am seeking the path of Luciferianism. Estoy siguiendo el paso del luciferanismo. But if you are in Christ, Pero si estás en Cristo, you understand what you are in yourself, entonces entiendes qué eres en ti mismo, where you were headed, a dónde estabas yendo, or perhaps you know where you're headed, o quizás sabes a dónde estás yendo. but Jesus holds out to you Pero Cristo te a extiende su new mano identity. y te da tu identidad. You can be counted in Christ a son of God. Entonces usted puede ser contado en Cristo como uno de sus And hijos. for you, Y para usted, as a child of God, there is a calling unto holiness, como hijo de Dios, hay un llamado a santidad. a calling unto separateness from the world, Un llamado de separación del a mundo. purification of the heart and life, Un llamado de la purificación de su corazón y de that su you should vida. show forth the glories of Him who has called you out of darkness Para que así podrás mostrar la gloria de aquel que te ha llamado de las tinieblas into His marvelous light. a su luz admirable. Do you have identity in Christ? ¿Tienes identidad en Cristo? Then you have a calling Entonces tienes un llamado to submit yourself to God's will para someterte a la voluntad de for His Dios, glory. para su gloria. Do you not know if you have identity in Christ? ¿No sabes si tienes identidad en Cristo? Then you need to seek. Entonces tienes que buscar. You need to search yourself. Tienes que escudriñarte a ti mismo. And when you do, Y cuando lo hagas, God will tell you.
Dios te va a responder. where you are. ¿Dónde estás? If you're not in Him, Si no estás en Él, that must be your first focus. ese entonces debe ser el primer enfoque. Find your place. Halla tu lugar, Find your identity. halla tu identidad. When you have it Cuando la in tengas Christ, en Cristo, then you have a place to submit to the work of the Spirit. entonces ahora vas a tener el lugar para someterte a la obra del Espíritu Santo. Purify your heart, Para your la mind, purificación de tu mente, your motives, de tu corazón, de your tus ambitions motivaciones y ambiciones. for the glory of God. Para la gloria de Dios. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Father in heaven, Gracias, Padre Celestial, for your word to por us. tu palabra a nosotros. Thank you for your wonderful calling. Gracias por tu llamado maravilloso. You deserve to be glorified in us. Mereces ser glorificado en nosotros You deserve to be exalted y ser exaltado as a wonderful creator and a wonderful redeemer. como un maravilloso creador y redentor. Pardon us, dear Lord, when we have failed to exalt you as we should. Perdónanos, Señor, donde hemos fallado el exaltarte como debiésemos. Pardon us when we have been more interested in our own glory and excellence Perdónanos, Señor, por haber donde hemos estado más interesados en nuestras propias excelencias, en nuestras propias glorias, than we were in bathing ourselves in the joys of your own excellence. que en disfrutar en ti, Señor, la excelencia de tu gloria. Please, Lord, put us right. Por favor, Señor, colócanos en una posición correcta. Be the first motivation in us. Sé la primera motivación en nosotros. Be the first view of beauty. Sé la primera vista de belleza. Be for each one of us the desire of all. Y sé para cada uno de nosotros el deseado. The excellence for which we seek. Y aquella excelencia por la cual buscamos. Let it first be you. Que esa excelencia sea Let our primeramente tu persona. satisfaction be in your perfection. Y que nuestra satisfacción sea en tu perfección. First of all. Primeramente. And desiring and loving your excellence and perfections, Y deseando amar tu perfección, we will certainly conform ourselves nos conformaremos ciertamente to that perfection. a esa perfección. Oh Lord, let there be harmony between us and you. Señor, que haya armonía entre nosotros. Do this through your Holy Spirit. Y haz esto a través de tu Santo Espíritu. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.